Bueno, hay algunas cosas que evidentemente las tenemos que tratar de simplificar o de tratarlas no con demasiada profundidad porque no es necesario tampoco, pero sí es fundamental el conocimiento de algunas, bueno, de la enfatización, si se quiere, o eh, la redefinición, en este caso para el inductor, de lo que es el principio de continuidad. En este caso va a ser no de la carga eléctrica como en el capacitor, sino del flujo magnético o del flujo concatenado y también de la corriente. ¿Sí? Vamos a poner entonces principio de continuidad. En el inductor. Bueno, ya habíamos hablado de la ley de Faraday, que establecía que la tensión del inductor era directamente la velocidad de variación del flujo concatenado, cuando hablamos de un inductor de varias espiras o de varias vueltas. Habíamos hablado de la ley de inductancia, que nos permitía establecer que el flujo es la inductancia por la corriente. Si nosotros sustituimos la ley de inductancia en la tensión, en la ecuación anterior de la ley de Faraday, nos queda derivada de L por IL de T. Si hablamos del modelo lineal invariable con el tiempo, que es, como dijimos, el que usamos como referencia habitualmente, la inductancia es una constante, lo dejamos fuera del operador y obtenemos la ecuación básica que nos permite determinar la tensión de un inductor conociendo su inductancia y la velocidad de variación de la corriente, ¿sí? En función del tiempo. Algo que ustedes ya conocen supuestamente de analógica, ¿no? De electrónica analógica. Cuanto más rápido varíe la corriente en el inductor, tanto más grande será la tensión, ¿sí? Que desarrolle, ¿sí? De ahí entonces que se pueden conseguir circuitos de alta tensión con inductores a través de variaciones rápidas de la corriente. Cuanto más grande sea la inductancia, obviamente también esto se ve fomentado, pero en principio podemos tener bajas inductancias y muy altas velocidades de variación de la corriente que provoquen tensiones importantes. Cuando la derivada es positiva, porque la corriente es ascendente, la tensión tiene una polaridad. Por ejemplo, para que tengan presente, esto es importante, si tengo la inductancia, hago circular una corriente y L de T, la polaridad cuando la corriente va en aumento es la misma que tendría en cualquier caída de tensión. ¿Sí? La corriente va de más a menos en un elemento pasivo, absorbe la energía y la convierte en campo magnético, ¿no? O sea, hace que la energía resida en el campo magnético de la inductancia, cuando la corriente va en aumento. ¿Sí? Si la corriente va en aumento, la tensión es la de una caída de tensión, la corriente va de más a menos. Pero cuando la corriente va en disminución, aunque vaya en el mismo sentido, sin cambiar de sentido, pero disminuye, la bobina descarga o el inductor descarga esa energía produciendo una contratensión, una fuerza contra la electromotriz. La tensión invierte su polaridad. ¿Sí? ¿Entienden? Esa es la idea. Así es como ocurre. En el capacitor, la corriente era la que cambiaba de sentido, ¿sí? No la tensión. En el capacitor, en el inductor cambia la tensión de polaridad. En el capacitor cambiaba de sentido la corriente. Si la tensión va en aumento, la corriente es entrante por la placa positiva y funciona como lo que dijimos, ¿no? Como un elemento pasivo en el caso del capacitor. Si la tensión empieza a disminuir en el capacitor, la corriente es saliente por la placa positiva, ¿sí? A menos que el capacitor esté averiado y
se esté descargando a través de su dieléctrico. Pero si el dieléctrico está bien, se tiene que estar descargando por un circuito externo. Por lo tanto, la corriente es saliente y estamos ante esta situación. O sea que tanto el inductor como el capacitor son elementos que almacenan y devuelven la energía, ¿no? Son capaces de almacenar y entregar energía. Bien, dicho esto, pasamos nuevamente a la expresión diferencial, ¿no? La relación diferencial tensión-corriente. Podemos encontrar la relación integral tensión-corriente, pero antes me interesaría observar esto, ¿sí? Podemos, trabajando con esta ecuación de la ley de Faraday, encontrar ya la relación entre el flujo y la tensión en términos integrales. Es decir, pasamos el diferencial t multiplicando y queda BL de t por diferencial t igual al flujo concatenado, a la diferencial del flujo concatenado. Si nosotros quisiéramos obtener el flujo concatenado, tendríamos que integrar la diferencial del mismo. Y esto sería igual a la integral de BL de t diferencial t. Pero ¿entre qué y qué lo integramos? Bueno, la integral del lado derecho va a ser entre valores de tiempo, pero la que está del lado izquierdo, el signo de igual, va a ser entre valores de flujo. Y acá pasa lo mismo que pasaba con el capacitor. Podemos hablar de una expresión de tipo abreviada, simbólica, con cierto matiz de abstracción, y la otra con valores concretos, ¿sí? En los que, bueno, ya la función o la expresión resultante o las integrales terminan teniendo una resolución a través de un proceso operativo. O sea que, de alguna manera, tenemos dos formas de plantearlo. Por ejemplo, una primera podría ser decir, bueno, el flujo alguna vez valió 0, ¿sí? En el principio de los tiempos, ¿sí? La integral desde menos infinito hasta t en tiempo permitiría escribir la integral del diferencial flujo entre 0 y psi de t. Recuerden que los límites de integración se tienen que corresponder. Esta es una forma. La otra sería plantear la integral. Estoy haciendo un recuento similar o un planteo similar a lo que se hizo en su momento con la carga y la corriente, ¿sí? La integral de la diferencial de carga igual a la integral de la corriente por diferencial t en el caso del capacitor. Remítanse a ese video y van a ver que es exactamente lo mismo. Si yo hablo de una función, perdón, de un par de integrales que tengan una resolución a partir de un proceso operativo, bueno, tengo que definir bien con valores tangibles entre qué valor de tiempo, ¿sí? Inicial y qué valor inicial tengo concreto de flujo. Bueno, si hablo de un tiempo t sub 0, tiempo inicial, que puede ser el instante 0, ¿sí? Hasta un tiempo t, el flujo va a ir desde flujo en t sub 0 hasta flujo en el instante t. Acá vean que la correspondencia de los límites de integración también se cumple, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Bueno, porque la ecuación de arriba se resuelve, se plantea como, de alguna manera, como paso final, de una manera muy directa. Fíjense, yo voy a ponerle 1 y 2 para que no pierdan el hilo, ¿no? A ver, esta integral 1, o esta igualdad de integrales, y esta 2. Para 1, la cosa queda así. Si yo ahora hago barro aquí, perdón, barro no, la primitiva de diferencial flujo, me queda flujo, ¿verdad? La integral de diferencial flujo es como la integral de x, de diferencial x, queda x. Bueno, acá queda flujo evaluado entre 0 y el valor de flujo instantáneo, igual a la integral entre menos infinito y t de BL de t diferencial t. Esto termina siendo expresable como, ahora sí, abarro flujo en el instante de t menos flujo igual 0. Esto es flujo directamente, ¿no? Flujo de t, flujo instantáneo, igual a la integral de menos infinito a t de BL de t diferencial t. Esta es la expresión más resultante, más abreviada, que relaciona tensión y flujo
¿sí? en una bobina. ¿Sí? O sea que el flujo concatenado es la integral de la tensión que se desarrolla, de los aportes de tensión desarrollados en el inductor. El tema es que si voy de menos infinito a t, lo planteo de esta manera. Porque el menos infinito es un tiempo indefinidamente anterior. No es que sea infinito, menos infinito literalmente. Es un tiempo indefinidamente anterior. Esto es simbólico más que nada. Ahora vamos a hacer las gráficas y va a quedar más claro. El 2 sería el flujo evaluado entre el flujo instantáneo inicial y el flujo psi de t instantáneo entre t0 y t. Si hacemos la regla de Barrow, queda flujo instantáneo menos flujo inicial, ¿sí? Igual a la integral de BL diferencial t entre t0 y t. Le podemos llamar al flujo inicial flujo psi sub 0, ¿sí? Es el flujo en el instante t0 o en el instante 0, literalmente, ¿no? Depende de cuál sea el instante inicial. El instante inicial puede ser cualquiera. Generalmente usamos instante 0. Pasamos esto para el otro lado, queda que el flujo psi de t es igual a la integral desde el instante inicial hasta el instante t de BL de t diferencial t más el flujo inicial. Bueno, esta ya es operativa porque tenemos que conocer el flujo inicial y el instante inicial. Bueno, esto tiene que ver con algo parecido a lo que ya se vio en algún momento cuando relacionábamos la corriente y la carga eléctrica en el capacitor. ¿Sí? Discúlpenme, voy a borrar acá, ustedes pueden ver el video tantas veces como quieran, pero yo necesito el espacio allí, como la pizarra de dimensiones muy reducidas, necesito espacio. Acá hablamos de tensión por un lado y hablamos de flujo por el otro. El flujo es la integral de la tensión, podríamos decir literalmente. La tensión, ¿sí? No importa cómo varíe, ¿sí? O mejor dicho, importa, pero lo hacemos genéricamente, viene desde menos infinito en algún momento, ¿sí? Y si nosotros consideramos al instante t toda esa área que encerró la tensión, voltios segundos sería, ¿no? Esa área es el flujo instantáneo, ¿sí? Todo el aporte, desde menos infinito hasta t. Suponiendo que en menos infinito el flujo inicial, ¿sí? En ese instante menos infinito, que es un punto intangible, fue cero alguna vez, el flujo va evolucionando, ¿sí? Según cómo lo determine la tensión, ¿sí? Si este es el instante t, el flujo llegará a un valor phi de t, que viene a ser esta área, ¿no?, evaluada en este punto. Esta es la función área de el área que encierra la curva de arriba. O sea, la misma relación que hay cuando se expresa o se habla de la función integral, ¿no? Es decir, acá nosotros planteamos la integral de menos infinito a t de BL y eso nos da el flujo. El flujo graficado instante a instante vendría a ser así. Alguna vez se asumió que el flujo de menos infinito entonces es cero, convencionalmente, ¿no? No así la tensión puede venir desde un valor distinto de cero. Ahora bien, en la segunda expresión hablamos de un valor instantáneo inicial de tensión, del cual deberíamos saber, por ejemplo, si t sub 0 fuera igual a 0, por decir algo, ¿no? Puede ser cualquier instante, pero si t0 fuera igual a 0, yo tendría que esto sería el flujo al instante 0, o flujo psi sub 0. ¿Hasta dónde? Hasta aquí. Hasta el instante que yo tomo como instante inicial.
toda esta área yo debería, no importa cómo fue que se alcanzó a encerrar hasta ese punto, yo debería saber ese valor. Cosa que es muy fácil, porque el flujo es proporcional a la corriente. O sea que si yo conozco la corriente inicial del inductor por la inductancia, me da el flujo inicial psi sub 0. ¿Ah? Todo lo demás, todo este aporte, es la integral de t0, que sería 0 en este caso, hasta el instante t. O sea que el flujo psi de t sumaría al... psi de 0, perdón, se sumaría a ese valor el aporte de la integral, que es delta psi. Psi sub 0 más delta phi, ¿sí? Delta psi, perdón. Psi sub 0 más delta psi es el flujo que yo había marcado como flujo total, como toda el área que va desde menos infinito hasta acá. ¿Sí? Que básicamente la integral, ¿sí?, desde t0 hasta t o desde 0 hasta t, es la diferencia entre estos valores. ¿Sí? Entre estos valores instantáneos. Entre el valor que se alcanza como psi de t menos el valor psi de 0 en el instante inicial. Esa distancia es igual al aporte que hace la integral desde t0 a t. Este valor inicial lo podemos conocer, como dijimos, porque es L por la corriente inicial. Si nosotros conocemos la corriente inicial en la bobina, IL de 0, ¿sí? Vamos a ponerle IL de T sub 0, L por IL de T sub 0. ¿Sí? Midiendo la corriente en el instante inicial podemos conocer el valor del flujo inicial. A eso lo tomamos como término independiente y le sumamos la integral. Este cálculo ya es más operativo porque no queda, no hay que usar el poder de abstracción para suponer de qué manera pudo haber llegado a existir ese flujo inicial. ¿Sí? Parece un poco un juego de palabras, pero en realidad es el mismo verso del cual hablamos siempre cuando lo planteamos en términos de carga eléctrica para el capacitor. Lo único que hay que modificar acá es flujo por carga. En el caso del capacitor es exactamente la misma explicación. ¿Sí? La integral de menos infinito a t, podríamos decir, es abarcativa totalmente. ¿Sí? Abarca el valor inicial, ¿sí? el psi sub 0. ¿Sí? Cuando realmente partimos o asumimos que venimos desde menos infinito. O sea que estos dos términos están condensados en esta integral. Pero en esta integral nosotros no lo podemos cuantificar, ¿no?, porque el punto menos infinito o el instante menos infinito es intangible. Esta es la expresión operativa. Esta es la expresión simbólica. Bien, dicho esto, ahora sí vamos a ver el principio de continuidad en el inductor del flujo, por ejemplo. El principio de continuidad del flujo concatenado consiste en considerar qué es lo que pasa, así, usando esta misma expresión. Vamos a suponer que el tiempo inicial es 0, para hacerlo más sencillo. Salvo casos particulares, vamos a suponer siempre que el instante inicial es 0. Y entonces nos planteamos el límite del flujo, ¿sí?, psi de t, para t tendiendo a 0 por el lado derecho. O sea, vamos a suponer que el instante inicial es igual a 0. Nos venimos acercando desde la derecha. ¿Sí? Esto es igual a el límite de la integral desde 0 hasta t, para t tendiendo a 0 más, ¿sí?, de BL diferencial t más el flujo inicial. Cuando hacemos el límite, este límite superior, o este límite superior de la integral, quiero decir, tiende a
a ser igual al límite inferior. Entonces la integral tiende a 0. O sea, salvo que ocurran las situaciones, como decíamos en el caso del capacitor y de la carga eléctrica del capacitor, excepcionales, algo que ocurran en situaciones excepcionales, no puede haber un cambio significativo, un aporte significativo en el intervalo entre 0 y 0 más. ¿No? Entonces lo podríamos escribir como integral desde 0 hasta t tendiendo a 0 más el flujo inicial. Esto que está acá es el límite igual 0. Consecuencia, el límite del flujo instantáneo para t tendiendo a 0 más es igual a el flujo inicial. Esto es lo que llamamos el principio de continuidad del flujo concatenado. ¿No? Principio de continuidad del flujo concatenado. Lo mismo que se habló o que se dijo en su momento cuando hablamos de la carga eléctrica. Si quieren, capaz que por una cuestión de decoro, para no tener tanto amontonamiento, si quieren lo escriben como lo escribí ahora, si no lo hacemos así. Como este término es 0, el resultado es psi de 0. En consecuencia, el límite del flujo para t tendiendo a 0 más es igual al flujo inicial. Este es vuelvo a decir, el principio de continuidad del flujo concatenado. El inductor, ¿no? Obviamente. ¿Cuáles son las salvedades de las que hablábamos? Bueno, que haya una función que no esté acotada, o sea, esto obviamente sería en el marco especulativo teórico de que BL fuese una función singular con una rama infinita justo en el intervalo entre 0 y 0 más. En ese caso, evidentemente, sí puede pasar que puede haber un incremento, ¿sí?, distinto de 0, pero eso no es factible en la realidad. O sea, en la realidad práctica eso no ocurre y se puede confiar tranquilamente en el principio de continuidad del flujo, que nos dice este principio que el flujo no puede cambiar a tiempo cero, ¿sí? En un instante al otro no puede cambiar significativamente. Bien, ahora vamos a hacer lo mismo, pero desde otra perspectiva. En lugar de hablar del flujo concatenado, vamos a hablar de la corriente. Para eso vamos a usar la relación tensión-corriente que ya obtuvimos, ¿sí? B de T igual L por la derivada de la corriente. Pasamos el diferencial T multiplicando, la L dividiendo, queda entonces D y L igual a 1 sobre L por BL diferencial T. Integramos de los dos lados, integramos diferencial IL, y el 1 sobre L lo dejamos fuera de la segunda integral, integramos de los dos lados, ¿verdad? Integramos entonces BL de T, y lo podemos hacer de dos maneras, como dijimos, desde menos infinito a T, ¿sí?, al tiempo, o
si usamos la otra opción, desde un instante inicial t sub 0 hasta un instante t. Y del lado izquierdo, la magnitud es la corriente, por lo tanto se tiene que corresponder con los límites de integración del lado derecho. Por ejemplo, del límite superior para tiempo t tendremos IL de t. Y para el límite inferior tenemos 0. ¿Sí? Cuando el tiempo es indefinidamente anterior, alguna vez el inductor estuvo descargado, no hubo flujo y por lo tanto la corriente inicial era 0. En el lado de esa es la primera posibilidad. La segunda posibilidad de escribir o de expresarlo matemáticamente es la integral de t0 a t, la traducimos en corriente a corriente inicial y de t sub 0 y L de t sub 0, ¿sí? Que le podemos llamar I de 0, I sub 0, ¿sí? O IL, ¿sí? I sub 0, vamos a ponerlo, hasta una corriente IL de t. Ustedes ya saben el resultado de una y de la otra, ¿no? Con la corriente pasa exactamente lo mismo que pasaba con la tensión en el capacitor. Acá en la corriente no va a poder cambiar a tiempo cero. Bueno, tenemos una relación integral, tensión corriente, que la podemos expresar cuando aplicamos barro aquí, la primitiva es IL, cuando aplicamos barro es IL de t menos 0, queda IL de t igual a 1 sobre L, integral de BL de t, diferencial t entre menos infinito y t. Estas dos que vamos a escribir son la relación integral tensión-corriente. Sabemos, porque la sacábamos, la obtuvimos de la relación diferencial tensión-corriente. Y de este lado, si resolvemos, yo resumo un poco para que el video no sea tampoco tan largo, ustedes ya saben cómo es esto. La integral queda sumada a la corriente inicial. ¿Sí? Y va de t0 a t. ¿Ah? Y si quieren ponen acá IL de t0 para no perder el rumbo, ¿no? IL de t0. Lo importante es, en el primer caso, que la función o la expresión, ¿sí?, muestra la relación integral, pero es simbólica. En la segunda expresión, la que tenemos aquí abajo, ya es más tangible porque el valor inicial de la integral o el límite inferior es tangible, ¿sí? T sub 0 es un valor inicial conocido, al igual que la corriente inicial de la bobina, que se podría medir, o se debería saber, se debería conocer. Bueno, una vez hecho esto, ¿sí?, vamos a suponer que T0 es inicialmente 0, ¿sí?, y en esas condiciones voy a usar la segunda expresión de la relación tensión-corriente, esta que está acá abajo, ¿sí? Si T0 es 0, para asegurarnos, para darnos comodidad simplemente, el límite de la corriente en la bobina, bueno, el inductor, para t tendiendo a 0 más, es igual al límite de la integral desde 0 hasta t de BL de t por 1 sobre L, diferencial t, más la corriente inicial I sub 0. ¿De acuerdo? Bueno, esto es igual a escribir 1 sobre L, que es la constante, fuera del operador del límite, por el límite de la integral de 0 a t y de 0, y sub 0. Para t tendiendo a 0 más. Y bueno, ya hemos visto que esto
de alguna manera, ¿no? Cuando lo hicimos para el flujo, se puede escribir como 1 sobre L por la integral desde 0 hasta t tendiendo a 0 más de BL de t, diferencial t más corriente inicial. Y esto que está acá hace aporte 0. La integral de 0 a 0 más no puede ser distinta de 0. Hay una propiedad de la integral definida que dice que si los integrandos son iguales, los límites de integración son iguales, el superior y el inferior, la integral definida da 0. Por lo tanto, el resultado es i de 0. I sub 0, perdón. Por lo tanto, y finalmente, entonces el límite de la corriente del inductor para t tendiendo a 0 más no puede ser otro que i sub 0 o IL de 0, ¿sí? IL evaluada en el instante 0. Esto es lo que se constituye en el principio de continuidad de la corriente inductiva. De la corriente en el inductor. La única forma, hay en este caso dos situaciones que podrían darse, que la inductancia pudiera variar, que no es un modelo invariable en ese caso, y variar a tiempo cero, tender a cero entre el instante 0 y 0 más, o que BL sea una función singular con rama infinita y que produzca en la integral un incremento distinto de 0. En la realidad eso no puede ocurrir, no va a ocurrir, por lo tanto el principio de continuidad, podríamos decir, es 100% efectivo en la realidad, ¿sí? Más allá de que en el marco especulativo teórico pudiera haber excepciones. Bueno, gracias.